Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. El episodio de hoy es algo especial. Tendrán únicamente 2 relatos, algo cortos, pero lo suficientemente aterradores para incomodarlos a la hora de dormir. Además, les quiero pedir que se queden al final del video para un pequeño anuncio. Los invito a que me acompañen en este episodio, si es que ya no están acompañados por algo que no pueden ver. Sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea que se oculte en sus casas. En algún lugar de las Antillas vivía Joel. Joel era un joven cristiano en ese entonces, y pertenecía específicamente a la fe de los Testigos de Jehová. En su momento fue alentado por su abuela, que recibía estudio, a asistir a una de sus reuniones. Joel quedó muy a gusto, no solamente con el sermón que se dio aquel día, sino también con la atención de los hermanos, los fieles de aquella congregación, y empezó a asistir con más frecuencia. Con el tiempo, al cabo de unos meses, ya se había hecho predicador, o publicador no bautizado, como se les conoce. Cada fin de semana, en especial el día sábado, salía a realizar su labor de evangelización yendo de casa en casa. Normalmente los hermanos acostumbraban a hacerlo en grupo. El hermano que estaba a cargo de liderar el grupo de predicación, por lo general cargaba consigo una especie de plana o tablilla con las direcciones de la zona en la que iban a predicar. Esto se hacía con el propósito de organizarse mejor y hacer que la predicación fuese más eficiente. Cada grupo cubriría una determinada zona. Es decir, el hermano Juan y el hermano Pedro cubrirían de esta calle a la otra, la hermana Juana y la hermana Ana cubrirían de la otra calle a la otra, y así sucesivamente. Y también en aquella plana siempre anotaban las revisitas, o sea, las casas en las que ya habían ido previamente y que la gente pareció estar interesada. Sé que parecen detalles muy específicos, pero son cosas para tener en cuenta más adelante. El caso es que aquello se vuelve su sagrada rutina. Y si bien había vivido situaciones algo raras durante sus prédicas, desde encuentros con gente poco deseable hasta amenazas, nada podía haberlo preparado para el encuentro que estaba a punto de tener la tarde de un caluroso y soleado sábado del 2006. Como diría el propio Joel más adelante, es irónico que justo cuando sales a hablarle del Altísimo al prójimo, cuando todos se esconden en sus casas para no salir, que el único que te abre la puerta sea el propio enemigo. Esa vez solo asistieron 7 hermanos, así que deciden formar un grupo de 3 y 2 de 2. Alistan sus revistas, los folletos, se dividen las zonas y demás, y cada uno toma su camino. Joel va acompañado del hermano Richard. Es un betelita o misionero estadounidense, un señor ya bastante experimentado que lleva toda su vida siendo testigo. De hecho, nació dentro de la religión. Su familia ha estado en la congregación durante generaciones. El caso es que van caminando, encuentran alguna que otra persona que los atiende. La mayoría ni siquiera sale, algo que es normal para ellos, pero llegan donde una señora que sí los atiende y conversa con ellos un buen rato. Y ahí se les pasa el tiempo. Cuando terminan de predicarle, deciden pausar, parar en una pequeña tienda donde compran un refresco y algo liviano para comer, y ya son las 5 de la tarde. El día está por terminar, pero aún les falta una pequeña parte por cubrir, y como todavía hay sol, pues es mitad del año y tiende a oscurecerse a eso de las 7, deciden que no hay problema en continuar. Van avanzando por callejuelas, dejando una que otra revista en algún buzón, y cuando van a la última dirección que les hace falta en la planilla, se dan cuenta que no logran encontrar el letrero con el nombre de la calle.
Buscan, van de punto a punto, pero aún así no logran verlo. Así que deciden preguntarle a una de las personas que vive ahí. Y la persona les señala un lugar bastante peculiar. Está dentro de esa misma calle, pero no es una casa como tal. De hecho, es un terreno bastante amplio, una especie de predio en el cual hay varias casitas, casas muy pequeñas y muy viejas que contrastan con las demás casas de aquel vecindario. Si bien aquellas viviendas son proyectos de interés social, las que estaban en este predio eran mucho más viejas. No solamente se podía ver en el aspecto, sino en el material que se usaba, porque eran casitas hechas de retablos de madera y tendrían que tener por lo menos entre 80 o 90 años, si no es que más. Ya casi daban las 6 para cuando llegaron a este lugar, y Richard, siendo consciente de que las personas quizás solamente querían estar ya tranquilos en ese momento en sus casas, le dice a Joel que lo que van a hacer es únicamente llamar a las puertas, dejarles la revista y el folleto y nada más. Y así sucede. Van de casa en casa poniendo estos folletos en el buzón o pasándoselo directamente a la persona que estaba ahí, cuando se percatan que entre dos de las casas que están más hacia el fondo hay un pequeño callejón que va a dar hacia la parte de atrás de aquel predio, y ahí hay más casas. Están completamente cubiertas por flamboyanes y otro tipo de árboles. Y cuando terminan de repartir la última revista en la parte del frente, deciden ir hacia allá. La cuestión es que cuando pasan a esa zona, se dan cuenta de que aquellas chocitas sí están rozando la precariedad. Se están cayendo a pedazos prácticamente. Y a Joel le empieza a invadir esta sensación extraña. Pero igual deciden simplemente seguir con lo suyo. Tocan, no hay respuesta, así que dejan la revista en el buzón. Van a la primera, la segunda, la tercera. No obtienen respuestas salvo en la última casa en la que tocan. Es una casita pintada de azul. La pintura ya se está descarapelando. Está rodeada por láminas de zinc que ya se han oxidado por el paso de los años y la lluvia. La sensación que tenía Joel se intensifica, pero justo en eso, Richard decide llamar a la puerta. Buenas tardes. Solamente queremos quitarle un minuto de su tiempo. Estamos compartiendo un bonito mensaje con el vecindario. Él no termina de decir esa frase cuando la puerta se abre. Frente a ellos hay un muchacho joven, pero muy demacrado. Sus párpados son de un color rojo. La esclerótica de sus ojos, en vez de blanco, es completamente amarilla. Tiene muy mal aspecto y su mirada es algo entre perdida y triste. Parece estar enfermo. Y con una voz muy ronca y débil, les dice: pasen, son bienvenidos. Siéntese, vamos a conversar, deben estar cansados. Joel y Richard se vieron el uno al otro porque aquello no era algo que comúnmente solía pasar. Y hubo un segundo de duda, quizá dado a la apariencia de aquel muchacho. Les generó un sentimiento extraño en la boca del estómago que al día de hoy Joel dice que iba más allá del miedo. Era como un presentimiento, y no era algo que únicamente sentía él, pues lo platicaría más adelante con Richard y él le confirmó que también sintió lo mismo en ese momento. Pero bueno, decidieron hacer caso omiso a esa sensación y entraron.
Después de todo, tenían que seguir el ejemplo de Cristo y, bueno, el Señor nunca rechazó a quien quisiera escucharlo. Pero iba un poco más allá de eso también. Aquel hombre joven verdaderamente se veía como si necesitara ayuda. No únicamente una oración, una prédica, un verso de la Biblia. Parecía llevar un dolor inmenso en el alma del que necesitara liberarse. Hablar, que alguien lo escuchara. Se notaba a leguas que estaba atravesando un momento sumamente amargo. Físicamente parecía tener problemas con las drogas o con el alcohol, dado a que los ojos amarillos tienden a ser un indicativo de que está fallando el hígado. Así que pensaron que tal vez podían ayudar. Que quizá el muchacho estaba en un punto de desesperación y que eran ellos los enviados por Dios a darle un poco de consuelo, un mensaje de esperanza. Eso creyó Joel. La casa era un sitio muy estrecho, con el piso de tierra. Ahí mismo al entrar había un viejo sillón, la pequeña cocina, una mesita para el comedor, y lo que era la habitación era más bien un espacio separado por una cortina de cuentas donde estaba la cama. Y ahí mismo se podía ver una puerta de madera abierta hacia un patio trasero. Y el joven los invitó a que se hicieran ahí. Cuando pasaron hacia la habitación para salir de la casa, notaron que había una pareja de ancianos ahí. Asumieron que se trataba de los padres de aquel joven, pero la señora era de rasgos indígenas y el señor era un señor afrodescendiente, mientras que aquel muchacho que los atendió era blanco como la nieve. Quizá era el nieto, algún sobrino, quién sabe, pensó Joel. Pero había algo más extraño todavía, y es que cada uno estaba sentado en un extremo diferente de la cama, viendo al frente, al vacío. Los saludaron, pero ninguno respondió. Su apariencia era igual, o incluso peor que la de aquel joven. Tanto así que Richard se asustó al verlos. Y no solo eso. No se sabe si era la habitación, si era la tierra, la cama, aquella casa, o los ancianos. Pero había un olor asqueroso en el aire. Era ligero, eso sí, pero igual se percibía. Era una mezcla entre tierra mojada, entre mortecina, algo podrido, inmundo. Así que se apresuran a salir de ahí. Se hacen hasta el fondo del patio. El muchacho les trae 2 sillas plásticas viejas, mientras que él toma un balde de pintura y se sienta. Hubo un pequeño silencio. Él se veía verdaderamente mal. Hablaba, pero se notaba ese vacío en sus ojos. Estaba, pero no estaba a la vez. Era muy triste de verlo. De verdad daba lástima. Iban a hablarle sobre el tema del que trataba la revista y empezó la prédica. Mientras ellos hablaban, aquel joven los escuchaba atentamente. En ningún momento los interrumpió. Solamente se dedicó a escucharlos y a verlos con detenimiento. Una vez terminaron de hablar, le preguntaron si tenía alguna duda sobre la revista o si quería hablar de algún tema en particular, si él creía o no en el mensaje. Y en ese momento él dice que sí, que tenía algunas preguntas, pero que primero, ¿por qué no les traía algo de tomar? Dado a que ya habían caminado bastante y todavía estaba haciendo calor, Richard y Joel dijeron que sí. Aquel joven se levanta y entra a la casa. Y justo cuando él entra, la anciana sale.
sale apoyándose en un caminador de madera improvisado y se sienta al lado de la puerta. Hay un montón de ladrillos viejos apilados y ahí se hace. Los ve pero no les habla. Richard hace el gesto con la mano de saludar, pero no hay respuesta. Ahí está, viendo al vacío. Algunas moscas que hay por ahí cerca se le hacen en la cara y ni siquiera se inmuta. Está totalmente ausente. El sol ya se está poniendo. La poca luz que hay es tapada por los árboles que rodean aquellas casas del fondo. Y empieza a ver esta vibra extraña en el lugar. En eso el joven sale con 2 vasos de agua, 2 vasos de cristal, y los pone en otro balde de pintura que acomoda entre los 3. Y vuelve a sentarse. Y ahí notan que hay algo distinto en él. Su aspecto seguía siendo igual de feo, demacrado, enfermizo. Pero había cierta lucidez en él, algo que antes no estaba presente. Sus ojos están abiertos hasta el punto en el que casi se salen de su órbita. Y sus movimientos son sumamente rígidos. Y en su cara tiene una sonrisa extraña. No una sonrisa maligna, malvada o algo por el estilo. Es más bien la expresión de una persona que está atravesando un dolor tan intenso, pero que al mismo tiempo es forzada a sonreír a través de aquello. Aquellos pobres hermanos empiezan a sentirse incómodos. Joel voltea a ver a Richard y con la sola mirada le dice todo. Que quizá lo mejor es terminar rápido aquello e irse. Se le está empezando a notar el miedo. Más cuando aquel hombre empezó a hacer una serie de preguntas y se dieron cuenta que su voz no era la misma. No exactamente. Sí, se seguía escuchando como él, pero había una segunda voz que lo acompañaba. No era una voz gruesa o de ultratumba gutural, era más bien una voz rasposa, chillona, como de una vieja. Y las preguntas que hacía eran dirigidas a Dios, no a ellos directamente. Y más que preguntas, se sentían como reclamos. ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Y por qué si su Dios los ama tanto, los envió donde mí? Aquella última pregunta no les sentó nada bien. Fue como una alarma que se encendió de repente y les dijo a los 2, váyanse de ahí, salgan. Los testigos tienen un libro que se llama, creo que Razonamiento a partir de las Escrituras o algo así, que normalmente se usa en estos casos, y es una especie de guía para contestar a este tipo de preguntas que normalmente suelen surgir en medio de un debate o una conversación durante las prédicas. Aprovechando esto, Joel le dice al muchacho, mira, es un tema interesante, pero es algo que da para una conversación más a fondo y más extensa. Tenemos un libro que responde a tus preguntas, pero para no extendernos demasiado, si nos permites, podemos agendar otra cita contigo y pasamos otro día con información respecto a tus dudas y hablamos con más calma. Aquella fue la excusa perfecta para salir de ahí. Pero justo en ese momento, aquel rostro del joven pierde la lucidez que tenía, pierde la rigidez, cae de rodillas y empieza a llorar. Su voz vuelve a ser normal, como si hubiese recobrado su personalidad de alguna forma. Fue por un momento, y fue un cambio sumamente drástico. Fueron varios cambios, de hecho,
y en medio de su llanto pide perdón y pide ayuda. Dice que se siente solo, que no sabe ni quién es, que se quiere morir. Es una escena que no solo confunde, sino que asusta porque su comportamiento es demasiado errático. Ninguno de los dos sabe qué hacer. Están sumamente nerviosos y en un intento por calmar a aquel muchacho en medio de su crisis, a Richard no se le ocurre otra idea que hacer oración por él. Le dice que todo va a estar bien, que ellos lo van a escuchar, que van a estar al pendiente, pero que le permita acompañarlo en una oración, que ya verá cómo Jehová quitará sus penas y sus pesares. Y aquel chico logra estabilizarse y acepta. Está aún con lágrimas en los ojos, tembloroso. Se ve incluso peor que cuando abrió la puerta. Así que están los tres: Joel, Richard y el joven con las manos juntas, todos con la mirada al piso. Y Richard empieza a orar. Es una oración corta, no debe durar ni 2 minutos, pero durante la oración, Joel no logra concentrarse. Empieza a sentirse mal y nota que aquel desagradable olor de hace un rato, el que estaba en la casa, ahorita está muy cerca de ellos. Se hizo mucho más fuerte y aquello le provoca arcadas que trata con todas sus fuerzas de disimular. Siente cómo el ácido del estómago le quema la garganta. Todo lo que comió y bebió, hasta el desayuno, se le está devolviendo, pero él se lo traga. Y hay un frío extraño, no que le recorre el cuerpo. Lo siente en los pies únicamente, en los tobillos. Y ahí es cuando abre los ojos. Cubriendo aquel patio, a ras del suelo, hay una extraña bruma que se ha formado. Es delgada pero perceptible, como una especie de humo blanco. Joel mira hacia el balde de pintura en donde estaban los vasos y nota que el agua se ha tornado turbia. Ha adquirido un color negruzco, muy sucio y apesta horrible. Empieza a respirar pesado, con esa presión en el pecho, con el olor asqueroso, con el vómito en la garganta y el frío extraño que ahorita empieza a recorrerle todas las piernas. Luego nota que más adelante está la anciana. De alguna manera se las ha arreglado para ponerse de pie sin apoyarse en aquel caminador y está justo detrás del tipo aquel. Está descalza. Y ahora su piel ha cambiado de color. Es más oscura. Empieza a seguirla. Su mirada va subiendo, recorriendo el vestido de aquella extraña señora, hasta llegar a su rostro. Y se aterra, porque su rostro parece un agujero negro, pero luego comprende que no es así. Alcanza a ver sus facciones, a reconocerlas, pero está completamente carbonizado. Sus cabellos blancos ahorita son solo unos cuantos mechones que se extienden hacia atrás. Aquello solo fue una fracción de segundo porque Joel bajaría la mirada nuevamente, apretaría los ojos con fuerza y rezaría para que al abrirlos aquello ya no estuviera ahí. Pero por lo que quedaba de la oración, aquello se puso atrás de Joel. Él sintió esas manos esqueléticas en su nuca, acariciándole, jugando con su cabello. Y solo se detuvo cuando el hermano Richard terminó la oración. Joel estaba llorando. Ni siquiera se había dado cuenta que había empezado a llorar y temblaba. La bruma también desapareció. La anciana estaba sentada otra vez en aquellos bloques junto a la entrada, balbuceando, con la mirada perdida. El sol había terminado de ponerse por completo. Estaban los cuatro,
sumidos en total oscuridad en el patio de aquella vieja casa. Richard está cubierto en un sudor frío y mientras mira a Joel, se dirige hacia el joven. Le dice que muchas gracias por atenderlos, por la hospitalidad, pero que ya es momento de que se retiren. Promete que pasará otro día. Pero ese día nunca llegó. El joven, sin decirles una sola palabra, se levanta y los acompaña hasta la puerta. Y en la habitación ya no estaba el anciano. Parecía como si se lo hubiese tragado la tierra. Al llegar a la puerta se despiden del chico. Le recuerdan lo de la revisita, pero como ya se dijo anteriormente, aquello nunca sucedería. Cuando se cierra la puerta tras de ellos, que empiezan a caminar de regreso, entre aquella oscuridad, cruzando ese pequeño callejón, se dan cuenta de que algo parece seguirlos. A pesar de que es de noche y no hay mucha luz, sienten una sombra enorme que los tapa a los dos. Aceleran el paso y cuando logran salir, cuando ven la calle, Richard se echa a correr. Se hace bajo un árbol y empieza a vomitar. Joel se gira hacia la entrada del callejón. Está totalmente oscuro, pero logra reconocer en la entrada de aquel lugar la figura del hombre, del anciano que hace rato no habían visto. Cuando Joel y Richard logran reponerse un poco, cuando logran por fin recuperar el aliento, van y se reúnen con los demás hermanos. Y una vez estando ahí, hacen la respectiva oración para terminar el día. Cada quien se va para su casa y hacen de cuenta que no ha pasado nada. Pero un sábado que tienen que salir al servicio, nuevamente les toca predicar por esta zona. Esta vez hay más hermanos presentes, van mucho más temprano. Pero Joel recuerda lo que le ocurrió en aquel entonces y empieza a sentir ese nerviosismo nuevamente. Empieza a revivir hasta el más mínimo detalle de aquel encuentro. Esta vez va acompañado por un anciano, que es el equivalente a un ministro o a un pastor. Y se empieza a poner aún más nervioso cuando ve que empieza a avanzar hacia aquel callejón que los dirige a las casas del fondo. Pero para su buena suerte, o quizá intervención divina, uno de los vecinos que estaba fuera de su casa se aproxima a ellos y logra detenerlos antes de que crucen hacia allá. Al llegar donde están ellos, pues el hombre les extiende la mano, los saluda formalmente y les pregunta si es que van a predicar hacia las casas del fondo. El anciano contesta que sí, pero que el vecino le dice no, por favor, por allá no vayan. No es seguro. El anciano inmediatamente le pregunta el por qué, y Joel sabe perfectamente a lo que se refiere aquel hombre. Sin embargo, queriendo saber un poco más acerca de lo ocurrido aquella vez, le pregunta qué hay de malo allá, si él ya estuvo una vez predicando en una de esas casas. Y en el momento en el que Joel dice eso, el vecino parece espantarse. Y le pregunta en qué casa exactamente los atendieron. Joel se la describe. Es una de las casitas que está más hacia el fondo, a la derecha. Está hecha completamente en madera, laminado de zinc, pintada de azul, bastante vieja, casi cayéndose a pedazos. Y le dice que quien los atendió era un muchacho y que en esa casa también vivían con él una mujer de rasgos indígenas y un señor ya entrado en años, afrodescendiente. Aquel hombre se queda pensando un rato. Los mira a los dos y les dice: muchacho, eso que viste no es una mujer,
Se ve como tal, suena como tal, pero no lo es. Ninguno de los que vivimos aquí sabemos a ciencia cierta quién o quiénes son esas personas. Lo único que sabemos es que no pertenecen aquí. Y ya. No es un fantasma. No es una bruja. Aunque muchos han dicho que lo es, pero no. Es algo que va más allá de eso. Más allá de una simple aparición de una señora que hace prácticas oscuras. Es algo verdaderamente inmundo lo que hay en ese lugar, y está mucho antes desde que nosotros llegáramos. Y ten en cuenta que estas casas, como tú ves, son viejas, y ella ya estaba aquí. Joel se asusta todavía más, pero aún así le puede la intriga de hallar esa respuesta que en su momento no tuvo, y le pregunta precisamente por el muchacho. Le dice al vecino: ¿qué hay del hijo de la señora? El muchacho de tez blanca que me abrió la puerta aquel día. Aquel hombre hace memoria, cae en cuenta de a quién se refiere Joel, y le dice: no, ese no es hijo de esa gente. El muchacho ni siquiera es de estos lados, simplemente un día lo vieron llegar en mitad de la noche con esa mujer. Y desde entonces no ha salido de esa casa. Vaya usted a saber con qué propósito lo tienen ahí. Hay un breve silencio en el que el nerviosismo y el miedo de Joel se hacen palpables. Y aquel hombre, el vecino que los detuvo, se dirige nuevamente a ellos y les dice: yo sé que ustedes tienen sus creencias. Eso está claro y lo respeto. Pero por favor, háganme caso. En el lugar donde tú te fuiste a meter y del que tuviste suerte de salir, quizás porque estás con Dios, en ese lugar habita algo sumamente malo. Ustedes son gente de Dios, eso está claro. Y así como creen en Dios, asumo que también creen que existe el de abajo, ¿o no? Joel asiente con la cabeza y el anciano también. Pues lo que vive ahí va muy de la mano con el maligno. Ustedes pueden predicar en esta zona todo lo que quieran. En este pedazo, la cuadra de acá, toda la calle, el siguiente barrio, donde quieran. Pero cuando se trata de las casas del fondo, manténganse alejados de ahí. Lo que esté en ese lugar, déjenlo ahí. Es por su bien que se los digo, por su seguridad. Sí, está bien, ustedes van con la protección del Altísimo, pero tampoco hay que tentar la suerte. Hay cosas que es mejor no desafiarlas. Y hay cosas que por más que ustedes quieran, no van a poder explicar. Se los digo por su bien. Justo en ese momento el señor es llamado por su esposa. Se disculpa, les da la mano, se despide, no sin antes recordarles su advertencia: no se acerquen a ese lugar. Joel y el anciano se quedan ahí pensando un momento, hasta que el anciano le pregunta a Joel: ¿qué fue lo que viste exactamente en esa casa? ¿Qué fue lo que te pasó? Y Joel duda de si contarle o no, porque tiene miedo de que no le vaya a creer. Pero igual le cuenta porque cree que si no lo hace, posiblemente el anciano no escuche la advertencia de aquel vecino y vaya a tocar esa puerta, y toda esa historia se vuelva a repetir. Así que lo hace. Le cuenta todo con lujo de detalles, desde que entraron a la casa,
lo que pasó durante la oración, los cambios y el comportamiento errático del joven, lo que lo siguió al salir de esa casa. Y Joel incluso le dice que le puede preguntar al hermano Richard, que estaba con él aquel día, y que él le va a confirmar la historia si después de todo no le cree. Pero el anciano le dice que aquello no es necesario. Él le cree, que a él también le han pasado varias cosas extrañas. Si bien los testigos de Jehová tienen un punto de vista muy diferente con respecto al tema de lo paranormal, sí creen que el enemigo tiene diferentes formas de atacar a los fieles. Y el anciano le dice a Joel, es muy probable que ese haya sido el caso, que haya sido un ataque del enemigo. Pero Jehová está contigo y no te pasó nada. Para alivio de Joel, hacen caso a la advertencia y no se acercan a esa casa. Joel seguiría asistiendo a la prédica, las reuniones, llegaría a bautizarse incluso un tiempo después. Sin embargo, con el pasar de los años, se retiraría de la congregación por cuestiones personales. Aunque todavía al día de hoy conserva muchas memorias gratas de esa época, también le queda ese recuerdo amargo de aquella experiencia que posiblemente lo acompañará hasta el resto de sus días. Y no solamente lo acompaña aquel recuerdo, también lo acompaña esa incertidumbre de no saber con qué fue lo que se encontró aquel sábado del 2006. Las historias de fantasmas que surgen en esas conversaciones entre amigos son en lo personal de mis favoritas, por el hecho de que aparte de entretener también sirven para conocer de personas con las que nunca te cruzaste. Y a veces, quienes las comparten, están compartiendo a su vez un pedacito de sí mismos con nosotros. Y al mismo tiempo vas descubriendo que allá afuera, en algún lugar, en algún punto del tiempo, ha ocurrido algo inexplicable, aterrador, fascinante. Y eso es algo que intriga y gusta demasiado. Yo sé que a ustedes también, pero sin más preámbulo, continuemos con esta pequeña charla entre amigos. La misma charla que tuvo José y sus compadres hace ya muchos años atrás, en una pequeña cantina. Bueno, era más bien una tienda a la que los mayores, en especial los hombres, solían ir a reunirse cada fin de semana para darse unos tragos. Una noche se juntan todos: José, sus compadres, la gente del pueblo. La mesa está repleta de botellas. La música está a un volumen agradable. La brisa de la noche es fresca. Y todo se confabula para que la plática vaya tomando ese rumbo hacia las cosas que no se pueden explicar. A temas como los fantasmas, las apariciones, los misterios, los maleficios. Y entre las historias de la Llorona, de la gente que se aparece en la carretera, las procesiones fantasmas y todo esto, aún así hay risas que van y vienen. Y don Ítalo, el señor que atiende aquel puesto, los está escuchando atentamente. Y en un momento, cuando va a traerles una ronda de cerveza, aprovecha para quedarse ahí un momento y escucharlos. Escucha una de las historias que José tiene para contar, y en el momento en el que termina, él dice: yo tengo una historia para ustedes. Ya es bien entrada la noche. Son más de las 12 incluso. Y aquel grupo siempre era el último en irse, por lo tanto, ya no habían muchos clientes por atender, así que Ítalo aprovecha, toma una silla y se sienta con ellos. Por lo general él no era de fraternizar mucho con su clientela. Era un señor muy reservado, muy serio incluso. Era estudiado, solo que al final
prefirió quedarse atendiendo aquella tiendita, pues, según él, le daba tranquilidad y era eso lo único que necesitaba en la vida. Pero al grupo de José ya los conocía de muchos años atrás y era de las pocas personas con las que ocasionalmente se relacionaba. Tenía la atención de todos esos borrachos, y era porque precisamente él daba la impresión de ser alguien que no creía en este tipo de cosas. Nunca se le veía en misa o en las fiestas patronales, y tampoco daba la impresión de ser alguien supersticioso. Por lo tanto, en el momento que dijo tener una historia, todo el mundo guardó silencio. Incluso la música se apagó. La historia que iba a compartir no era suya. Era de su padre, el señor Virgilio, un hombre que ya hace un tiempo había fallecido. Según Ítalo, su padre era un trotamundos de carácter fuerte. Había nacido en el seno de una familia campesina, pero desde los 16 años dejó su casa para ir a probar suerte a la ciudad. Y así fue vagando. Fue yendo de pueblo en pueblo, de puerto en puerto, ciudad en ciudad, trabajando de lo que hubiese por hacer. Y en eso se hace amigo de otro aventurero, un joven de su misma edad al que le decían Manrique, y se hacen compadres inseparables. Un día, Manrique lo invita a su pueblo natal, a que conozca a su familia, y resulta que estando ahí, Virgilio se enamora perdidamente de Tatiana, la que más adelante será su esposa y la madre de Ítalo. De repente ya no quiere más aventuras, ya ha encontrado su lugar y decide sentar cabeza y establecerse en ese mismo pueblo. Manrique se queda, pero él sí no sienta cabeza. Sigue de picaflor, de bohemio, pero eso sí, a pesar de todo es un hombre sumamente trabajador, y lo contratan para hacerse cargo de una cabeza de ganado y demás labores de rancho. Es una especie de capataz. Los compadres no habían dejado esa costumbre de siempre pasar por unos tragos cuando llegaba el fin de semana. Puntualmente se juntaban en la cantina desde las 7 y no volvían a la casa sino hasta cuando ya andaban cayéndose, lo que normalmente solía ser entre las 4 o 5 de la mañana. Pero una vez, Manrique faltó a esa cita. Pasaron los días y tampoco se le veía en el pueblo. Virgilio obviamente empezó a preocuparse, así que decidió ir a visitarlo a casa. Toca la puerta y no responde. Asume que su compadre estará en el campo y se queda un rato esperándolo hasta que por fin lo ve llegar. Aquello es una sensación de alivio. Pero hay algo diferente en Manrique. No se le ve muy bien. Parece que no ha dormido en días. Y además su cabello ha adquirido este color grisáceo, después de que era de un negro azabache. Condenado Manrique, ¿dónde andabas? Lo saluda su compadre rebosando de alegría. Manrique le devuelve el saludo y le dice: compadre, si lo contara usted no me lo creería. Virgilio nota el tono serio en la voz de su amigo y le pregunta: ¿qué te pasó? Y entonces Manrique le dice: es que hay algo que me anda siguiendo. Algo que me traje del campo y no me ha dejado en paz. No me permite dormir. No he podido tan siquiera trabajar como se debe. No he podido comer tampoco. Todo me sabe mal. Virgilio lo ve, visiblemente preocupado, con el ánimo bajo, y le dice que igual le cuente, que tal vez pueda ayudarlo. Manrique se ríe y le dice que es difícil, pero al final decide contarle igual. Después de todo se trata de su amigo del alma, ¿no? Hace varios días, Manrique llevó el ganado a pastar. Él nunca iba solo.
Siempre que lo hace hay peones con él. Y una vez el ganado ya termina de comer, lo van llevando de regreso al corral. Los animales y los peones van cruzando el campo en fila y Manrique va conversando hasta atrás con uno de los trabajadores, cuando escucha que algo berrea detrás de él. Se voltea y ve que hay un ternero que parece haberse quedado atrás. Manrique va dispuesto a devolverlo al rebaño, pero cuando se trata de acercar al animal, este sale corriendo y se mete entre las milpas, a lo que Manrique le dice a los muchachos que se adelanten, que él va a ir por la ternera que falta. Así que corre, se mete entre aquellos sembradíos y ve que el animal está aún más allá. Alcanza a ver y a escuchar que hay trabajadores ahí cerca y les pide de favor que lo ayuden a encontrar y atrapar el ternero. Se dan a la tarea de buscar el animal. Pero de un momento a otro, algo raro empieza a ocurrir. Las voces de los trabajadores se van haciendo cada vez más tenues hasta que Manrique ya no los escucha. Se le hace extraño. Él no se ha alejado tanto, o al menos eso cree. Algo definitivamente no anda bien. El sol se ha ido. El cielo es negro. Y la ternera aquella ya no se ve por ningún lado. Había salido de entre los plantíos y los trabajadores tampoco estaban ahí. Y algo se va acercando a él. Lo puede escuchar tras de sí, cómo habla, cómo cruje la vegetación mientras se abre paso para llegar hasta donde él está. Y no es únicamente una pisada, son varias. Puede verlos también. Esos cuerpos largos, blanquecinos. Si las almas atormentadas tienen un rostro, sería igual al de esos seres que ahora se estaban acercando a él, moviéndose descoordinadamente como marionetas. Cosas extrañas, con cuernos. Percibe a lo lejos la ternera que lo había guiado hasta ahí, pero ahorita es un animal deforme, podrido. Aquel hombre se echa a correr y no se detiene por nada del mundo hasta que llega a un cruce de caminos. Sabe dónde está. Sabe que más allá hay una gruta con una virgen a la que se dirige a resguardarse. Se esconde detrás de la estatua y empieza a rezar con todas sus fuerzas. Con toda la fe que tiene, le pide a Dios que lo saque de esa. Se queda ahí un buen rato y después de un tiempo escucha que las voces regresan. Pero no son esos suspiros que había escuchado hace un momento. Esta vez las reconoce y sabe que se tratan de los peones. Al parecer lo están llamando. Venían buscándolo. Sale de detrás de la estatua y ve un montón de quinqués acercándose por el cruce. El cielo ya no está cubierto de esas extrañas nubes, de aquella tempestad, pero está anocheciendo. Se había perdido por unas cuantas horas. Al único que le contaría lo que verdaderamente pasó sería a Virgilio. A los trabajadores, por su parte, les dice que únicamente se había sentido mal y había buscado un lugar mucho más tranquilo para poder descansar un poco. Le afirma a Virgilio que desde ese encuentro los ve todos los días. Todas las noches vienen a visitarlo. Lo observan, lo siguen,
mientras está en el campo, mientras saca a pastar el ganado, mientras está haciendo cualquier cosa, ellos están ahí. Y aquel pobre hombre atormentado hace un comentario que resultaría profético incluso. Dice que no puede sacudirse esa sensación de que su día está cerca y que eso simplemente ha venido a clamar su alma. Lo que no sabe es por qué a él. Virgilio está anonadado y le resulta difícil asimilar aquello, pero sabe que Manrique no está mintiendo porque no es un hombre de inventar cuentos. No ganaría nada con eso. Manrique entonces le dice a Virgilio: sabes, igual creo que es bueno que vinieras porque te quiero pedir algo. Y le dice que rece por él. Que si llegase el día en el que su luz dejara de brillar, que si en algún momento algo viene a clamar su alma, que por favor no lo dejara solo, que fuese a pedir por él, que no dejara que esas cosas se lo llevaran a cualquiera que sea el lugar al que pertenecen. Y Virgilio le promete que así será. Es un pacto entre caballeros. Pasa el tiempo y todo parece volver a la normalidad. Eso sí, Manrique empieza a verse más y más demacrado y el cabello se tiñe de un color cenizo por completo, a pesar de que es un hombre de 35 años apenas. Y luego ocurriría. La profecía de Manrique termina por cumplirse una noche de borrachera, en la que es apuñalado a muerte afuera de un burdel. Una de las mujeres de ese lugar corre a buscar a Virgilio, quien sale con el corazón dolido a recoger el cuerpo de su amigo. Después del entierro empieza a verlo en sus sueños. Empieza a ver cómo se quema, cómo está siendo flagelado, cómo algo lo atormenta. Son imágenes verdaderamente dantescas que se hacen insoportables. Y entonces recuerda la promesa que le hizo a su amigo, de pedir por él, de no dejar que se lo lleven. Así que le pide a Tatiana, su esposa, que lo acompañe a la iglesia, y van todos los días sin falta. Y en una de esas Tatiana no lo puede acompañar. Así que Virgilio va solo. Llega con su rosario, se posa frente a la estatua de una virgen y empieza a rezar. Pero la iglesia no está sola. Hay una señora con su hijo. Hay dos rezanderas de velo negro que están hasta el frente. El sacristán también anda por ahí y hay un viejito sentado a la entrada. Y mientras Virgilio va rezando, empieza a sentir que las cuentas del rosario le están quemando las manos. Al mismo tiempo, los rezos de aquellas señoras de velo negro se van haciendo cada vez más distantes. Empieza a sentir que lo tocan, que la iglesia se empieza a llenar de ruidos extraños, de lamentos, de los cascos de muchos animales que parecen rebotar entre el piso y las paredes de aquel lugar. En eso Virgilio abre los ojos y se da cuenta que toda la iglesia está en penumbras. Algo ha eclipsado la luz de afuera. Solamente está él, alumbrado por las velas que le han prendido a los santos. Se da la vuelta y nota que está completamente solo. Bueno, eso cree hasta que se percata que al lado suyo hay algo que lo observa. Es un ser grotesco, completamente blanco, alto, de cuernos y ojos totalmente negros, que lo observa con ira.
Virgilio sabe de qué se trata, y aunque siente miedo, se gira nuevamente, agarra su rosario a pesar de que le está quemando y empieza a rezar de nuevo, mientras que aquello le susurra en el oído. Le va diciendo vulgaridades, lo insulta, y cuando ve que no logra obtener ninguna respuesta de su parte, le ofrece un trato. Le dice que le ceda el alma de su amigo, que le pertenece a ellos y que le darán a él todo lo que él quiera. Y eso enfurece a aquella criatura. Y sabe que es así porque aunque no logra verla, cada vez que rechaza sus avances, aquellos ruidos y aquellos fenómenos se intensifican, hasta que parece rendirse y se va. Pero aquello no se rendiría. Trataría de atormentar a Virgilio, de aparecérsele en cuanta oportunidad tuviese. Siempre que él iba a rezar, cada vez que dirigía la mirada, podía verlo sentado en alguno de los bancos, escondido entre la gente. Pero aquello no detuvo a Virgilio. Mantuvo su promesa, nunca dejó de rezar. Y entre más le pedía a Dios, notaba que aquel ser se desvanecía. Su imagen se hacía cada vez menos clara. Sin embargo, su rostro sí se deformaba más. Como si al darse cuenta de que no estaba logrando su cometido, le generase un odio inmenso que se reflejaba en su expresión. Hasta que un día se dejó de ver. Aquella vez, Virgilio llegó de la iglesia, se recostó en la hamaca y de un momento a otro siente que le golpean el pie, como quitándoselo. Él se para de una vez, cree que es su esposa jugándole una broma, pero a quien ve es a Manrique. Está sentado en una butaca cerca de la hamaca. Se le veía radiante como cuando estaba en vida, y simplemente le agradeció. Le dice: gracias, compadre. Le debo la eternidad. Luego se levanta, camina y desaparece entre la noche. Así concluyó Ítalo la historia de su padre Virgilio y su amigo Manrique. Y todo el mundo tenía la atención puesta en él y estaban fascinados por todo lo que acababan de escuchar. Y José le pregunta a Ítalo si él de verdad cree que aquella historia, pues, era real. E Ítalo le dice que sí, porque a pesar de que él estaba muy pequeño todavía cuando todo esto ocurrió, tendría entre unos 5 o unos 6 años, recuerda muy bien que su papá tenía un altar en la sala de la casa y que en muchas ocasiones a veces no lo dejaban dormir. Y él se despertaba en mitad de la noche, iba hasta el altar, prendía una vela y comenzaba a rezar. Y en una ocasión, de hecho en varias ocasiones, Virgilio se levanta en mitad de la noche, escucha que su papá está rezando y se acerca, pero a pesar de que él no puede ver a nadie, sí escucha cómo algo está parado al lado de su papá y lo está insultando. Y ya años más tarde, cuando estaba un poquito más grande, cuando ya todo aquello pasó, el papá le cuenta la historia. Entonces, Ítalo les comenta al grupo de amigos que él no tiene razón para dudar de aquello, porque él recuerda muy bien lo que pasaba en el altar de su casa, cuando papá trataba de pedir por el alma de su amigo. Es sin duda una historia bastante interesante. Y hablando de iglesias, aún queda una última historia por contar.
Y después de esta, un anuncio que hacer que sé que les va a gustar a más de uno. Así que quédense un momento más, prometo no quitarles mucho tiempo. El relato que escucharán a continuación es de mi entera autoría, es una historia corta. Sin embargo, hace parte de un relato que escribí hace mucho, pero mucho tiempo. Quizás alguno de ustedes lo reconozca, sobre todo si son personas que me siguen desde mis primeros días, cuando no tenía ni idea de cómo narrar o escribir. Pero bueno, los dejo que vayan por su café para que se pongan cómodos y que disfruten de este último relato, titulado La noche del Cristo quemado. Hace incontables ayeres, en una aldea remota de no más de 500 personas, llegó a vivir el padre Malaquías. Y había sido asignado a este lugar específicamente porque todo sacerdote que llegaba se iba. No le gustaba que estuviesen alejados de todo. No les gustaba en lo absoluto que vivieran en la pobreza. Eran gente que estaba acostumbrada a los lujos, a las comodidades que muchas veces tenían a costa de sus fieles. Y como aquí no había quien explotar, aquellos hombres supuestamente de Dios, pero con dobles intenciones, no permanecían por mucho tiempo. La gente de este sitio apenas tenía para comer. El poco dinero que se ganaban era destinado a saciar su hambre, así que tampoco había plata para las limosnas. Era tanto así que ni siquiera había una iglesia propia. Las misas solían darse al aire libre, bajo un toldo improvisado que los cubría del fuerte sol de esa región. Pero todo aquello cambia a partir de la llegada del padre Malaquías. Era un hombre que verdaderamente hacía las cosas por amor a lo que se dedicaba. Era un sirviente de Dios en toda regla, muy a rajatabla, eso sí, muy estricto, pero al fin y al cabo era un buen hombre, y como él quedaban pocos. Cuando llegó a este lugar, fue conmovido, no solo por la hospitalidad de aquellos que tenían poco, sino también por el hecho de que esas personas merecían más, y él quería hacer más por ellos. Así que parte de su labor fue levantar esa aldea. Él prácticamente fue el fundador de un pequeño municipio que se fue formando con el pasar del tiempo. Las cosas fueron mejorando para aquella gente. Se levantó una pequeña escuela. Se construyó una plaza. Establecieron una carretera con el municipio más cercano para que la gente pudiera ir a recibir atención médica, a vender sus productos, a comprar, a trabajar. Y todo marchaba bien. Pero la misa seguía dándose al aire libre, bajo un toldo. Y en un momento dado, la gente de aquel lugar, en agradecimiento por todo lo que el padre había hecho por ellos, de alguna manera se las arreglaron para conseguir los materiales, la cal, los bloques, y edificaron así un pequeño edificio, una parroquia que era de ellos y para ellos, y en especial para que ahí también habitara el padre Malaquías, aquel hombre que los había ayudado. Se hizo una fiesta para celebrar la inauguración. Todos estaban sumamente contentos. Y ese mismo día se organizó una misa para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Así pasaron 10, 15, casi 30 años. Y la comunidad fue creciendo de a poco hasta hacerse prácticamente un pequeño pueblo. Pero la misa en todo ese tiempo se quedó igual. Era muy austera. No tenía casi decoraciones de nada salvo uno que otro cuadro. Alguna que otra estatua de yeso, hecha por la propia gente del pueblo de algún santo. Y la gran cruz de madera
que estaba atrás del altar. Pero eso era todo. Seguía siendo muy sencillo. Hasta que aquel hombre llegó. Un extraño señor de unos 40 años. Vestía muy bien, aunque su ropa era muy llamativa. Una batola blanca larga que le cubría el cuerpo, zapatos y sombrero rojo. Entró a la iglesia donde se hallaba el padre Malaquías preparando todo para la misa y lo saludó. Sin embargo, nunca le dio un nombre. Solamente le dijo que había escuchado sobre la gente de este pueblo y cómo había logrado el padre levantarlos de la pobreza, cómo habían edificado aquella iglesia con sus propias manos y que quería hacerles un regalo. Volveré antes de la siguiente luna y traeré conmigo un regalo para ustedes, una ofrenda para tu templo y para tu pueblo. El padre Malaquías no le dio gran mente a eso. Creyó que era un gesto, un acto de buena fe, y estaba muy emocionado por recibir aquel presente. Malaquías esperó con ansias aquella siguiente luna, pero el hombre nunca apareció. Se fue a dormir triste, decepcionado, algo herido porque le había prometido a la gente de su pueblo un regalo para ellos. Pero al amanecer, cuando entró a la iglesia para preparar todo para la misa, ahí estaba el regalo. La vieja cruz de madera ya no estaba. En su lugar había un Cristo hermoso, una estatua de yeso, muy pulida, muy bien ornamentada, que iba de piso a techo. Daban casi más de 2 metros aquello. Y Malaquías no pudo evitar llorar de la emoción. Era tanta su alegría que en ese momento vio un pequeño detalle. ¿Cómo había llegado ahí? Pero después pensaría que la presencia de aquel hombre se trataba de la de un ángel que había ido a visitarlos. La gente de toda la comunidad se reunió para ver a aquel Cristo, aquel hermoso nazareno que ahorita adornaba su humilde iglesia. Fueron a dejarle flores, a prenderle velas, a hacerle peticiones. Los días pasan y la vida sigue siendo igual de pacífica que siempre. En la iglesia del padre Malaquías, una señora, una de las rezanderas, que es la encargada también de ayudarlo en sus funciones, un día está limpiando la estatua y nota que hay algo bastante extraño. Los pies del Cristo se han ennegrecido. Están manchados. Cuando se acerca para limpiarlos, se da cuenta que aquella mancha no sale. ¿Se habría tiznado con el hollín de una vela? No, imposible. De ser así, aquello se quitaría. Y además nadie ponía velas tan cerca del altar. Ella lo deja así. Piensa que quizá el detalle ya estaba ahí, que simplemente apenas se habría percatado. Pero aquello probaría ser una equivocación, porque con el pasar del tiempo, aquella mancha fue extendiéndose hasta llegarle a las rodillas, hasta ir subiendo, y no contento con eso, empezó a oler mal. La gente estaba extrañada, tenía miedo. ¿Qué podría estarle pasando a ese Cristo que tanto querían? ¿Acaso estaban haciendo algo mal? ¿O acaso aquello era un presagio de lo que estaba por cernirse sobre ellos? Una calamidad que no podrían evitar.
rumores de guerra llegarían de cada rincón del país. Efectivamente, la muerte estaba suelta. Ríos y valles se tiñeron de rojo, y fue la sangre de gente inocente que murió por órdenes absurdas, simplemente por el hecho de adorar a Dios. El monte ya no olía a verde, a frescura, olía a rojo y a podredumbre. Era normal encontrar el cuerpo colgado de un árbol de un sacerdote o de un fiel, y aquello llenó de miedo a la comunidad. No tenían manera de defenderse. No había dónde huir. Toda su vida estaba en ese lugar, pero tenían la confianza de que al estar lejos de todo nada les iba a pasar. Los golpes desesperados en la madrugada despertarían al padre Malaquías. Alguien estaba gritando pidiendo ayuda. Decía algo que no lograba entender hasta que por fin despertó bien. La iglesia se estaba quemando. Malaquías se pone su ropa, sale hacia la calle corriendo descalzo. Ve que el cielo negro ahorita está ardiendo. Y su iglesia también. Es el farol que ilumina todo aquello. La gente está desesperada. Está asustada. Y le dicen que hay gente atrapada allá adentro, lo cual no puede ser. La iglesia siempre se cierra. Ahí no hay nadie. Pero se escuchan los gritos. Gritos desesperados. De gente que está sufriendo una muerte lenta, dolorosa y agonizante. Aquel padre corre en dirección hacia la iglesia en llamas para intentar buscar una salida y socorrer a quien sea que esté ahí, en caso tal de que de verdad hayan personas que se hayan quedado encerradas, aunque no entiende quién podría haberse metido a la iglesia. Pero en ese instante parte de la estructura cede. Se derrumba un muro y pueden ver hacia el interior. Está totalmente vacío. No hay personas. Pero ven cómo los santos están bajando de su pedestal. Los gritos provienen de ellos. Muchos de los que están ahí gritan, corren a esconderse porque no entienden qué es lo que está pasando. Están aterrados. Pero aquello no sería lo único que verían, ni lo más espantoso. La cruz está vacía. Y entonces el padre dirige su vista hacia una figura que está entre las llamas, que está parada y que éstas no le afectan. Parece ser un hombre carbonizado. Un hombre de cabello largo y corona de espinas. Y ambos cruzan miradas. Ve a este extraño Cristo negro y este le sonríe. Todos están tan aterrados y clavados al piso que nadie se percata que el fuego se ha extendido hacia las demás casas, hacia las plantas, los árboles, y pronto una buena parte de la aldea está ardiendo en llamas. Y mientras están rodeados por un río de fuego, ven cómo aquellas figuras que han cobrado vida huyen hacia las colinas. Pero Malaquías es el único que parece darse cuenta que hay alguien más. No están huyendo precisamente hacia la colina. Van allá camino a encontrarse con alguien. Con aquel hombre de batola blanca, de sombrero rojo y zapatos rojos.
aquel extraño cardenal. Luego se perdieron. La gente corrió hacia el río, traía cubetas con agua para echarle a la iglesia, pero el fuego no se apagaría hasta la mañana, cuando el sol salió y la aldea entera quedó envuelta en una nube de humo. Todos estaban asustados, pero también desilusionados. La iglesia no era únicamente un lugar de adoración, era un símbolo a la unión y los logros que el padre Malaquías había tenido para con la aldea desde que llegó. Eran años de historia, de cómo el pueblo se levantó. Pero eso mismo pensaron. Si habían empezado de cero una vez, podían volver a hacerlo. Sin embargo, aquello no sucedería. La guerra llegaría a ese lugar también. Luego ya no era la iglesia. La aldea entera fue reducida a cenizas. Muchos morirían durante la masacre, cuando aquel ejército de hombres armados llegó a acabar con todo. El padre Malaquías sí sería uno de los sobrevivientes. Escaparía durante la madrugada con ayuda de las personas del pueblo, ya que el solo hecho de ser sacerdote era tener un blanco en la espalda, y no querían que nada le pasara a él. Así que en contra de su voluntad, tuvo que dejar aquel lugar en el que había pasado gran parte de su vida. Lo único que lo acompañaba era un costal de ropa y un diario en el que escribiría esta historia. Diario que posteriormente llegaría a mis manos. Un hombre que ha perdido toda esperanza, que lo único que hace es cuestionarse su fe mientras está recluido entre estas 4 paredes de un bendito monasterio. Pero lo importante es que creo en cada palabra que está escrita en aquel diario. Después de todo, yo he vivido algo similar. Yo también vi a un Cristo bajar de su cruz. Hace ya mucho tiempo, cuando era un niño, y aquello me costó una de las cosas que más quería. Mi hermano menor. Mi padre. Fue lo que me empujó a las drogas. Y de no ser por aquel extraño cura que un día me habló, probablemente no estaría aquí. Aquel hombre que también se encontró con algo similar. Un cardenal, una iglesia en llamas y 3 extrañas vírgenes. ¿Qué pecado habrá cometido la humanidad para que todos nuestros santos se hayan vuelto en nuestra contra? Y como estas, he escuchado muchas historias más. Y estoy tratando de llegar al fondo de todo, así me rompa la cabeza en el intento. Yo también estoy escribiendo. Estoy dejando mi huella en este mundo por si el día en el que llegue a faltar, alguien más pueda seguir con esto. Pero empezaré por presentarme. Mi nombre es Axel. Y que Dios nos libre de todo mal. A que no se lo esperaban, ¿verdad? Bueno, ahorita sí, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que les hayan gustado todos los relatos, pero en especial
este último, que sé que es algo que llevan tiempo pidiéndome, o sea, literalmente años. Eso sí, les agradecería mucho no solamente pues ayudarme con su pulgar arriba, comentarios, todo eso, para que el video pues tenga más alcance, y en especial a las personas que saben que son fanáticas de esta saga de las Tres Marías, que ya les tendré noticias más adelante. Por ahorita no, solamente quería darles un pequeño abrebocas de lo que está por venir. Pero para eso quería hacerles el anuncio, el tema principal de hoy. Y es que a partir de ahorita, cada fin de mes, si Dios quiere, y mi salud también me lo permite, regalarles un especial de clásicos. Como habrán notado, he estado experimentando un poco con la narrativa, contar las historias más en tercera persona que en primera persona, para no estar precisamente leyendo directamente del guión, sino tomarme alguna libertad, ser un poquito más fluido, más dinámico, y eso me ha ayudado mucho y me ayuda también a rendir el trabajo. Entonces, la idea es reutilizar estas historias que son ya de las primeras que yo grabé, la recopilación de militares, de carretera y todo eso, y adaptarlas para contarlas en este nuevo estilo. Y esto lo haré con dos propósitos, bueno, tres diría yo. El primero y el más importante, para subir un poco las cifras del canal, ¿no? Ayudar un poquito más a la retención de la audiencia, a las vistas, etcétera. Eso es obvio, sería hipócrita decir que no, pero eso tiene su razón de ser. Y es por lo siguiente, que como tengo varios proyectos, entre esos la continuación y la expansión del universo de las Tres Marías, pero también tengo entrevistas que he tenido el honor de hacerles a algunos de ustedes y también a mi círculo más cercano, me daría bastante pena sacarlas en este momento en el que el canal no está tan bien y que el algoritmo las entierre, porque de verdad que son historias muy muy buenas. Entonces, el motivo por el cual quiero hacer, digamos, como que este refrito de historias, aunque en realidad no es refrito, va a ser más trabajo para mí, Dios mío, y ahorita que lo pienso mejor, no sé por qué me metí en esta situación, pero bueno, en fin. El caso es que quiero inflar eso, quiero reponerme un poquito, rescatar el canal del olvido, y cuando ya esté todo más estable, sí sacar esas historias y darle continuación y sobre todo un final a ese universo. En fin, era esto lo que quería comentarles por encimita. Ya me he extendido mucho, no quiero extenderme más, pero a lo largo de los siguientes videos estaré dándoles más noticias al respecto. Solamente quería que lo supieran desde ya, darles las gracias por su apoyo, de verdad, por estar conmigo a pesar de mis prolongadas ausencias, a pesar de que a veces me patina el coco y sí. Pero bueno, ahorita sí los dejo, les mando un abrazo enorme, besitos desde el más allá, que la noche los bendiga. Y si me permiten, me iré a jugar Pokémon y a dormir porque no he dormido nada. Chauis.